Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 21 por la pantalla de C5N y hasta las 23. Como decimos siempre, y parece un eslogan o parece algo prefabricado, pero ocurre con lo que pasó, con lo que viene y con lo que está ocurriendo ahora, porque hay una definición, en este caso deportivo-política, en este caso futbolístico-política, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Club Atlético Boca Juniors, el último bastión donde pone el proyecto del presidente Macri a discusión el Poder y el Ejecutivo, porque la Ciudad de Buenos Aires, que es un lugar que va a seguir administrando Juntos por el Cambio, va a seguir administrando Cambiemos, ya todos saben cómo terminó. Pero no vamos a hablar solamente de esto, naturalmente, sino de lo que ocurrió a partir del anuncio de Alberto Fernández. ¿Qué ocurrió a partir del anuncio de Alberto Fernández? Que creo que estuvo bien pensado que sea un viernes, después del cierre de los mercados. Bueno, empezamos a ver quién era quién en el gabinete, y sobre todo, qué puede hacer cada uno de esos ministros del gabinete de Alberto Ángel Fernández. El más importante de todos, sin lugar a dudas, por el rol que va a ocupar y por las definiciones que va a tomar, es Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Universidad de Brown, investigador de la Universidad de Columbia, del equipo de Joseph Stiglitz. Bueno, todo el mundo lo conoce, en realidad después de este fin de semana, después de los anuncios, se ha escrito y se ha hablado mucho de Martín Guzmán, una persona que uno puede decir a priori está sobrecapacitada para la tarea que va a realizar, pero por supuesto después al rengo para conocerlo hay que verlo caminar, ¿no? Hay que ver qué ocurre en la tarea que va a desarrollar un Martín Guzmán que ya estuvo con conversaciones, como adelantó Alberto Fernández, con representantes de los organismos multilaterales, con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. Las Guzmanomics, a cargo de Julián Guarino, en instantes nada más nos va a estar contando cuáles van a ser las claves económicas del proyecto que va a llevar adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán. Claro, un proyecto de economía que no puede estar escindido del otro superministro que va a tener el albertismo, que es Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, donde, venimos insistiendo acá, le llamamos el Ministerio de la Economía Real, va a tener claramente que junto con el Banco Central, junto con, por supuesto, el Ministerio de Economía, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿por qué no con turismo, con YPF y con otros productores de dólares, generar una integralidad en lo que va a ser la política económica de Alberto Fernández? Pero un punto central de esto, de los últimos años de la Argentina, infelizmente, por lo menos para quien les habla, tiene que ver con la justicia. Bueno, los cargos claves, las personas claves de Alberto Fernández en la justicia las va a traer Gabriel Morini, nos va a contar quién es quién y qué tarea va a desarrollar cada uno de estos funcionarios, algunos pueden no serlo, que van a estar a cargo de la interlocución o no con el Poder Judicial. Va a haber operadores judiciales, qué va a pasar con la Agencia Federal de Inteligencia, qué piensa Alberto Fernández de Comodoro Pi, de la Corte Suprema y de lo que se llamó en algún momento en todos los gobiernos estos operadores judiciales. La información la va a traer Gabriel Morini. Y para el cierre, la integralidad de todo esto con Noelia Barral Grijera, una radiografía del gabinete. Tal vez se le escapó a alguno, quién es quién en el gabinete, de dónde viene, cuáles son las sorpresas, cuáles pueden ser los puntos de discusión que va a tener Alberto Fernández de cara a la sociedad en este gabinete, que, y esto ya es a título personal, al margen de las consideraciones sobre cada uno de los ministros, que cada uno de nosotros las debe tener sin dudas, hay algo que sí tiene el anuncio de Alberto Fernández, o dos cuestiones que tienen que me parecen importantes y que van a trazar un rumbo en los próximos, por lo menos en el próximo año. Después veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. El primero tiene que ver con la presentación low cost que hizo Alberto Fernández, es decir, lejos de aquel jardín botánico con una presentación más parecida a un draft de la NBA que había hecho Mauricio Macri en su momento, Alberto Fernández eligió un lugar austero, por decirlo de un modo elegante, no diría que fue estéticamente algo destacado, con algunas sillas y los ministros juntos, planteando que si el esfuerzo lo van a tener que hacer todos los argentinos, eso también van a hacer desde las entrañas del Estado Nacional. Y el segundo punto, y que voy a tener casi una repetición con el primero, es que muchos de los funcionarios son funcionarios casi nacidos de las entrañas del Estado Nacional. Y esto, lejos de lo que se quiso instalar durante estos años, a mí me parece que en la situación de dificultad que enfrenta la Argentina es algo positivo. Es decir, que muchos de los funcionarios, muchos de los ministros que se van a sentar en las sillas
en las que van a tener que tomar decisiones muy importantes para el conjunto de la población, no tengan que estar 6 meses para enterarse cómo se resuelve un expediente, cómo se asigna una partida, si el que te lleva la firma o la que te lleva la firma tiene que pasar por jurídicos antes, o no. Digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver netamente con la administración del Estado, en la mayoría de los funcionarios no va a existir porque ya estuvieron o ya formaron parte de algunas administraciones. Tengan a bien leer, si pueden les hago una recomendación en base a esto, una nota que salió hoy en el diario La Nación, en el que cuentan las dificultades, según el propio relato de los ministros de Mauricio Macri, que tuvieron que atravesar en la gestión pública, porque es una narración perfecta de que todo el planteo antiestado que hizo del presidente para abajo fue una mentira de cabo a rabo, que no se trabaja, que no hay exigencia, que no tenés que estar preparado. Todo eso que se dijo desde el Gobierno Nacional y de algunos medios de comunicación, en esta nota del diario La Nación que narra las vicisitudes que tuvieron que atravesar algunos funcionarios, como por ejemplo, no sé, le doy un caso, tener que dejar el teléfono prendido a la noche, la ministra de Seguridad, ¿no? Digo, hoy leía gente en redes sociales que decía, yo arreglo computadoras, dejo el teléfono prendido. Bueno, todo este tipo de cuestiones, sarpullidos en la piel, cuestiones vinculadas a la salud, por trabajar 10, 12 horas por día, que es lo que dicen los ministros que estuvieron trabajando, está muy bien retratada en esta nota del diario La Nación, que desde un emisor de esta naturaleza corre por completo el argumento antiestado que ha querido instalar el Poder Ejecutivo Nacional en estos 4 años. Así que más o menos de esto va a tratar el programa del día de hoy, con una perlita, eso a las 10 de la noche también, o ahora en un ratito nada más, y al final también, que es la cobertura de Lautaro Maislin en la marcha del 7D, en lo que se llamó la marcha de los mansos, que tuvo poco de manso, pero que Lautaro se metió dentro de la marcha en apoyo y en despedida al presidente de la República y lo va a compartir con nosotros nada más. Así que les pido que me acompañen a la mesa. Hablé mucho, les pido perdón, así que necesito tomar un poquito de agua. ¿Estuvo bien? Estuvo bueno, ¿cómo está Guarino? ¿Bien? Pero fantástico. ¿Es un perdón Fantástico. por hoy o es un perdón en general? En general, me gusta esa chicana, ¿eh? ¿Te causó gracia? Todo atinado. ¿Todo atinado? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Estamos bien? Pero maravillosamente bien, ¿eh? Maravillosamente bien. Sí. No leyó los diarios el fin de semana. No, sí, para trabajar. La palabra que usaron en La Nación es calvario. El Calvario. ¿La leyeron? Calvario, Sí, sí. espectacular. Extraordinario. Un calvario. Me pareció un exceso, como decía Borges, de algunas cosas. Un Sí. término que es un poco... Yo digo, calvario es... No comer. Claro. ¿No? No tener trabajo. Y sí, uno piensa en Había eso, ¿no? gente Digo, que podía salir a correr nada más que 3 veces por semana. Chicos, claro. No, pará. Porque hacía las sesiones de terapia por Skype. Bueno, eso es... ¿No te rompe el corazón? Decime la verdad. Te está yendo sé. al otro lado. No, pero a ver, dificultades en la gestión pública, todos sabemos que existen. Hay presiones políticas, presiones administrativas, digo. Yo pensé que no podían dormir. No, pero No sé qué- no, estás ironizando. No, en serio, pensé que no podían dormir. Que no hay horarios en la gestión pública también creo que lo sabíamos todos, claro, ¿no? todos lo sabemos. Y además, déjeme hacer un asterisco en esto, que es mi sensación además, es que parte de el anverso de esa nota, en realidad, el objetivo, Sí. esto no es contra el periodista, nada, sino de la cuestión editorial, me parece que era más contar que los ministros trabajaban más de 10 horas por día que el calvario. El calvario es como, en las palabras de Julián, es como la narración real de eso. Claro. A mí, aunque me decían que vos pasabas Sí. a las 7 de la tarde, estaban todas las luces apagadas. por Pero la está Casa claro Rosada. que la nota tenía un objetivo y consiguió otro. Otro, ¿no? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Distinto. Bien. ¿Es que vos no te vas en el colectivo y seguís trabajando, contestando mensajes, cosas? No tenés que estar en la oficina. Mira, te voy a decir algo. Sí. Que, no, en serio, me pareció Ya la muy computadora a tu sintomática casa. la nota de cómo se vino con una... Y la Sí. frase, perdón, Lo que casi... decías vos, los prejuicios. Los prejuicios. digamos, los prejuicios. La frase supremacista, casi, es un chiste lo de supremacista, que nadie se enoje porque esto tuvo un fin de semana difícil respecto a estas cosas. La frase supremacista de, como éramos mejores creíamos que nos iba a salir bien. Simplemente. ¿Y quién te dijo que eras mejor? O sea, como tampoco podés Claro, decir que eras sí. peor, pero ¿qué es como éramos No, Pero mejores? además no es simplemente ser mejor, ir y sentarse en el sillón y que las cosas salgan increíble, mágicamente es No, bien. pero se había instalado esto de que se venía del mundo privado, donde todo tenía una ejecución mucho más ordenada, más Y transparente, que las etcétera, inversiones etcétera. iban a llegar Y por... que eso se trataba de trasladar a la gestión pública donde nunca se había hecho y que ahora las cosas iban a resultar mejor. Exacto. La verdad que resultaron peor, en gran medida, y todo desmiente
la necesidad de formación, creo yo, muy importante que necesitan los funcionarios cuando van a manejar lo que se llama la cosa pública, es decir... Maravilloso fue. ¿No? No, yo estoy extasiado, para mí es la nota. ¿Viste? En la última curva del año tenemos la nota del año para no a dudas. Sí. Nos queda casi un mes, no cantemos victoria, pero es mi candidata top 3 seguro. Amigos y amigas, informe político de la semana, hagan algo, lo presente y lo narra de esta manera. En la cadena nacional de Macri va a hablar 40 minutos de sus, digamos, de lo que deja, de las virtudes de su gobierno. Entonces hay que darle 2 minutos. Si va a plantear las virtudes, con 2 minutos le sobra. No me voy satisfecho con cuánto creció la economía en mi mandato. O cuáles fueron los resultados de nuestra lucha contra la inflación. Cerramos el año con una proyección del 54,6%. Inflación, tachalo. De nuestra lucha contra la inflación y la pobreza. La pobreza en nuestro país alcanzó el 40,8%. La pobreza. Esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. 6 de cada 10 chicos argentinos, 6 son pobres y 4 no. No puedo hablar más que nada. El momento que vos vas y le compras a tu hijo algo en el kiosco, que tenés la suerte de poder pagarle un colegio privado, o que tiene un buen plato de comida, le tenés que decir, hijo, vos sos de los 4 que... me pone mal, perdón. Epa, bueno, sí. O sea, vos a tu hijo le tenés que decir, vos sos de los 4 que no son pobres. Hay 6 que son pobres. Que por lo menos comen. Bueno, tranquilo. Perdón. Tenemos también un dólar a un precio razonable. Ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar de vuelta volvió a subir. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. El dólar subió lo que subió, eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. Tenemos también un dólar a un precio razonable. Nos chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos, el dólar. Con cada suba del dólar venían después la inflación y el aumento de la pobreza. Fío, no puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Acá, para que no haya discusión posible al respecto, tomé datos de la CEPAL, 6,5%, fines de 2015, lo entrega Macri con 10,6%, en realidad esto es al segundo trimestre de este año, me parece que va a estar más alto todavía el índice de desocupación. El 2019. Me parece que lo de la cadena nacional el día del jueves es la culminación de algo que empezó después de las PASO. Lo que empezó es a construir su relato y su discurso político para ver cómo se posicionan como opositores. Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina, de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más. Toda una serie de falsedades, pero es el relato en el cual él se va a escudar fundamentalmente para ejercer la oposición. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición, siempre de manera constructiva y responsable. Ese 40% hoy no tiene conducción, mi idea, y me gustaría que se arme una masa crítica entre los dirigentes que puedan suceder a Mauricio Macri y que esa masa crítica conduzca el espacio de alternativa hacia el 2023. Tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos. Los estamos volando todos. Hay como dos registros acá, ¿verdad? Uno es el de las discusiones que se tuvieron a lo largo de la campaña, propia supongo de la campaña, y el otro es el de la foto de hoy, como reza el graph de C5N, la misa antigrieta. En el medio, una lista de legisladores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio que no aparenta una lógica constructiva,
y el presidente diciendo voy a hacer una oposición constructiva. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay mensajes contradictorios, sobre todo los que manda el presidente de la Nación, por un lado diciendo esto de voy a hacer una oposición constructiva, pero por el otro lado con la marcha del medio, la mitad del país, ¿no? Esto de representamos a la mitad del país, somos la mitad, incluso la foto con Miguel Pichetto en el balcón, Miguel Pichetto que fue candidato a vicepresidente, pero su rol institucional sigue siendo ser un senador. La vicepresidenta Gabriela Michetti no estaba allí en el balcón. Bueno, hay ahí un entredicho, ¿no? Un cruce de versiones, porque lo que dicen en el equipo de Michetti es que no le avisaron y hay una filmación en la que se lo ve al presidente hablando con María Eugenia Vidal en confianza y diciendo algo así como vas a ver que otra vez dice que nadie la invitó. Entonces ahí se nota que está todo muy, muy áspero entre el presidente y su vicepresidenta actual, que es Gabriela Michetti, y recordemos también la sospecha sobre el voto, ¿no?, de Gabriela Michetti, que nunca quedó claro si votó en blanco o no. Ella dice que no, que había llevado la boleta muy doblada desde su casa, pero se ve en el sobre que ingresa a la urna un sobre bastante finito y sí, vacío. Yo quiero pensar bien, quiero pensar en términos de seguridad. Digo, presidente y vicepresidente en el mismo lugar abierto al público no están. Tipo un sobreviviente designado, decís, como la serie. Un mínimo protocolo, digamos, de seguridad. Dado que Macri termina en andas de algún grupo, digamos, exponiendo su humanidad, que eso me imagino que para la custodia presidencial sea el último día, debe haber sido un dolor de cabeza. Sí, claro. Pero bueno, por las dudas. Bueno, yo ¿pienso bien o no? Yo creo que no, yo creo que tiene más que ver con estas internas que se están dando en Cambiemos, Juntos por el Cambio, que por supuesto tienen su repercusión en el Congreso de la Nación. Lo contábamos el domingo pasado, los diputados que se fueron del interbloque, el presidente salió a decirles traidores directamente en redes sociales, pero me parece que no es la única decisión de Juntos por el Cambio que vamos a ver. Creo que en el verano puede haber más novedades. Hoy estaba leyendo que fue Santiago Fioriti en Clarín, que decía que había habido reuniones entre el presidente de la República y Horacio Rodríguez Larreta, donde en teoría la conversación fue que le allanaba el camino, que Larreta, si quería, que quiere, tenía allanado el camino para 2023 para ser candidato a presidente. ¿Por qué traigo esto a colación? Que es un dato que me sorprendió. Porque en la cadena nacional del otro día, mi sensación, que soy un paranoico, es que el único mensaje del presidente fue los voy a acompañar desde la oposición. Que todos los 39 minutos con 50 segundos restantes estuvieron de más. Que era un mensaje para adentro y para afuera diciendo el Estado, bueno, en realidad no, la oposición soy yo, ¿no? Sí. Pero uno puede pensar que Cambiemos se va del poder y que consolida un mensaje que a todas luces no es cierto, que es, bueno, somos la mitad del país o somos la mitad del electorado. Bueno, claramente digo, hubo una circunstancia que es, justamente vinieron las PASO, en definitiva después vino la primera vuelta, que actuaron como una especie de balotaje, y uno entiende ahí que en ese contexto entonces lo más probable es que haya votos que no hayan sido directamente ni para Macri, ni para la fuerza de Cambiemos, digamos, que hayan sido votos que entraron en esa especie de campaña para polarizar, ¿no? Entonces, yendo a lo de la grieta, finalmente terminó ganando el espacio político que proponía dar de baja la grieta, ¿no? Es decir, terminó perdiendo aquel que apostó a la grieta como forma para hacer campaña. Sin duda. O sea, perdieron. De hecho, desde el punto de vista hasta semántico de todos, que es lo que planteaba la coalición peronista, hasta la campaña, lo conversamos acá en el medio de la campaña, me acuerdo patente con Noé, que era cómo el peronismo volvió a recuperar la lógica de lo policromático, los colores, la esperanza, la música, y que Juntos por el Cambio se había quedado en una cuestión muy de agenda negativa, ¿verdad? Bueno, en el solo movimiento de Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la candidatura presidencial y ser candidata a vicepresidenta, ahí ya quedó plasmada la intención justamente de no jugar y de no apostar a la grieta, algo que después se vio en todo el recorrido de la campaña, incluso en el gabinete que fue presentado el viernes pasado, me parece, ¿no? Ahora, ahí también hay una expresión interesante. En cuanto a la visión de Macri, me parece que estos últimos 4 años del peronismo fueron, digamos, ilustrativos sobre no es opositor quien quiere, sino quien puede. Es decir, quien logra
digamos, amalgamar distintos espacios detrás de su figura para permitirse después presentarse y disputar una candidatura, es quien puede hacerlo, no quien quiere, porque muchos han querido. Coincidamos en que la fortuna que tenga la oposición política de aquí en adelante va a depender del peronismo, exclusivamente. Sin lugar a dudas, ¿no? y te digo más. Es así. Si el peronismo no antepone las cuestiones de cara al 2021 o 2023, netamente electorales, y se llegan a provocar, hoy venimos diciendo acá, no hay indicios de eso, pero siempre puede ocurrir, tensiones internas antes que la resolución de problemas, y por eso le da la posibilidad de volver a una oposición, a una próxima oposición de las características de este oficialismo. Yo creo que la sociedad argentina y los votantes del peronismo se lo pueden cobrar muy, pero muy caro. Y uno de los temores, lo escuchaba Horacio Berbisky con Gustavo Fabián Silvestre el día viernes, que tienen desde el peronismo hasta Larreta pasando por Vidal, es que si la cuestión no funciona, es decir, si desde el peronismo si no funciona la cuestión económica, y desde PRO o desde Cambiemos si nosotros apostamos a una oposición salvaje que pueda romper la convivencia democrática, la salida no es reforma agraria y socialización de los medios de producción, es un Bolsonaro. Claro. Hay, no sé si el diagnóstico es correcto o no, pero hay es transversal, digamos, el diagnóstico, que insisto, no sé si es correcto o no, pero es ese. Que marque un hartazgo con los dirigentes tradicionales desde los sectores políticos tradicionales, y que aparezca alguien por afuera proponiendo ideas que no forman parte de plataformas políticas. Ideas que en el mundo, que son ideas viejas, pero muy actuales, porque en el mundo son muy actuales. Sí, absolutamente. Bueno, a ver, la región, solamente con mirar a la región aparece esa posibilidad. Pero bueno, me parece que va a ser importante ver cómo se desarrolla la convivencia interna. En un rato vamos a hablar, ¿no?, del gabinete y de cómo quedaron conformados y qué grupos quedaron representados, cómo es el equilibrio de poder adentro del gabinete que presentó el viernes Alberto Fernández. Pesan mucho ahí, hay que mirar las secretarías, las subsecretarías, los viceministerios, porque ahí hay un equilibrio de poder interesante para ver, y tiene mucho que ver esto que decían Iván y Julián, cómo se va a desarrollar la oposición justamente a partir de lo que da el peronismo en el poder. La cuestión judicial, que me parece que va a ser fundamental para esta convivencia democrática, que siempre está muy atada a lo que haga la política. Primero, ¿qué sabés de cómo están fundamentalmente los jueces federales? Y segundo, si esta suerte del laissez-faire de dejar hacer de Alberto Fernández puede resultar en algo virtuoso para la justicia o puede resultar en una suerte de, bueno, se sabe, ¿no?, de una diáspora que termine en vaya uno a saber. Creo que en 24 horas se condensaron dos mensajes para el Poder Judicial. Uno lo dio Cristina Kirchner en la indagatoria, que es un mensaje muy potente. Y el otro lo dio el propio Alberto Fernández en este intercambio que tuvo con un periodista por Twitter, por una nota, por un título que era absolutamente engañoso, que tras cartón la polémica, lo que aclaraba es que él pretendía una justicia sin operadores. La significancia que tiene una justicia sin operadores para quienes conocen, y como él lo conoce, no es una frase al azar, digamos, no es una frase de sobrecito de café, sino es una frase que tiene muchísima implicancia, genera una especie de cisma. Porque si vos de verdad vas a sacar a los operadores del medio de la justicia federal, entonces vas a tener un escenario completamente distinto al que tenés ahora. O lo vas a tener idéntico, pero sin lo que esperaban los jueces federales. ¿Qué era lo que esperaban? Desde las PASO en adelante, vamos a decirlo de esta manera, poniéndolo una etapa cronológica, es ¿con quién hablamos? Claro. ¿Quién va a ser? ¿Está bien? Institucionalmente van a designar un ministro de Justicia. ¿Operador es lo mismo que interlocutor? No. No. Una cosa es el interlocutor válido, a veces son eufemismos. Interlocutor válido suele decir, bueno, a ver, si vos ponés a Guarino, yo sé quién está detrás, yo sé con quién hablar después. Bien. Si vos ponés, como hiciste con esta mesa judicial, que fue comprobadamente un fracaso, digamos, la atomización de interlocutores con los cuales cada uno tenía una solución distinta para el mismo problema. Entonces, competían entre soluciones, digamos, para lo que fue la mesa judicial de Macri. Es una experiencia fallida, con lo cual esto Alberto Fernández también lo sabe. La experiencia fallida de la mesa es
no diversifiquemos los interlocutores, o por lo menos no diversifiquemos los interlocutores con la misma gente. Digamos, si vamos a establecer compartimentos estancos para que cada sector tenga su puente de diálogo con el Poder Ejecutivo, bien. Ahora, ¿va a haber formales y oficiosos o no? De lo que yo leo de Alberto Fernández es que no va a haber. A mí uno de los que podía ser, uno de los 5, me dijo no. Me dijo, la orden que dio Alberto Fernández es no quiero operadores judiciales, porque además un diálogo, una infidencia es un problema para ustedes, a cada uno de estos interlocutores, pues después pueden terminar mal ustedes. Digo, porque vos te metes en un tema con la justicia federal y el nexo, que también quiero que hablemos de eso después, de qué va a pasar con la AFI, con inteligencia, y viste, en el mismo barro todos manoseados, es difícil salir limpio de ahí. Es un tema de los que evidentemente hay que analizar cómo se va dando todas las circunstancias, cómo se van a ocupar los casilleros que después vamos a mencionar nosotros, porque ahí van a cobrar vigor, ¿qué cosa? Los interlocutores formales, es decir, quienes estén en cabeza de determinada área que va a tener diálogo con los jueces federales. A ver, ¿qué puede pasar después? Y me parece que va a haber un juego de tronos entre los propios jueces, porque si no hay un ordenador desde afuera, no tenés una agencia federal de inteligencia que te ordene, o no tenés operadores que trajinen pasillos y organicen detrás de sí fuerzas, digamos, junten las cabezas de algunos jueces como para tener poderío, entonces son los jueces y los otros jueces los que van a tener que evaluar liderazgos entre sí. Van a disputar eso. Bueno, vamos a estar ampliando esto junto con lo que puede llegar a ocurrir con la Agencia Federal de Inteligencia, el eventual Consejo Nacional de Seguridad. En instantes toda la información con Gabriel Morini y Noelia Barral Grijera. Pero ahora las Guzmanomics, de la mano de Julián Guarino. Pasamos al frente con el licenciado... ¿Magíster? Sí. Magíster, ¿no? Sí. Así. Lo dije bien. Perfecto. En periodismo y en economía y ciencias políticas. Ahí está, Bueno, el dandy de la economía, como dijimos en algún momento. Estamos reutilizando hoy Sí, esto que esto lo vamos a tener. Esto me gustó. Mira. Bueno, el atleta, se lo presento, el señor Martín Guzmán. El elegido, uno podría pensar, pero al mismo tiempo hay que hacer un acto de sinceramiento, es decir, cómo llega Martín Guzmán a ese lugar. Llega a partir de algunas cuestiones vinculadas con el azar, con decisiones que se han tomado. En algún momento Alberto Fernández pensó en Cecilia Todesca para ese puesto, Roberto Labaña también. Bueno, finalmente el elegido es el señor Martín Guzmán, un movimiento que también se dio en paralelo con la conformación de un superministerio de producción que va a estar a cargo de Matías Culfas. Correcto. Y que absorbe actividades que son importantes a nivel doméstico, ¿no? ¿Tiene seniority Martín Guzmán? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y sí. ¿No? Bueno, no, porque eso yo había escuchado una vez, no importa quién, que me decía que Toto Caputo podía hablar como par con Mauricio Macri porque tenía seniority. Estoy muy intentado de decir si seniority es bueno o no por los antecedentes que me están marcando. Es bueno. En este caso, ¿por qué te digo? Porque en ese momento le digo, ¿y en base a qué? El seniority dice, en este caso a la fortuna, la cantidad de dinero que tiene cada uno. Bueno, en este caso tiene otros pergaminos. Es una silla difícil, Iván, es una silla muy compleja. Yo creo que no va a definir en definitiva si el señor Guzmán es más o menos inteligente, más o menos hábil, porque le toca, la verdad, timonear, no quiero usar ni siquiera estas metáforas, le toca una agenda muy complicada. Sí, claro. Un elemento o dos, y ya nos metemos, no es un dato menor, primero, que Guzmán haya trabajado 10 años en los Estados Unidos. Es un dato que se pasa por alto y que en este contexto no, creo yo que es sumamente importante. Conoce a todos los actores. Claro, a todos los actores. Claro, no, o sea, no es un dato menor. Algunos lo toman por el lado de, bueno, esto le juega en contra para conocer el detalle, el pulso de la economía argentina. Bueno, en realidad para lo que se va a ocupar le viene bárbaro haber estado 10 años en los Estados Unidos. Sí, además, si bien va a haber, esto decíamos, una integralidad en el equipo económico, que después se verá en el proceso. Quien se va a ocupar de eso es Matías Culfas, que naturalmente va a estar en conversación permanente con Martín Guzmán, con Miguel Pelle, con Mercedes Marcó del Ponte, etcétera. Pero es Matías Culfas. Sí, hoy algunos diarios publicaban en su tapa que se pretende que Martín Guzmán sea una especie de superministro de Economía. Yo permitíme plantear una duda ahí, porque bueno, por el armado directamente de los distintos ministerios, es decir, hay una persona fuerte de economía dentro de la jefatura de gabinete como va a ser Cecilia Todesca, va a haber otra persona como Matías Culfas en un ministerio importantísimo como es el de producción, va a estar Martín Guzmán por supuesto también en temas vinculados con finanzas. Sí, la información que tengo yo es que va a haber un gabinete económico y que lo va a presidir
Martín Guzmán. No, eso está. Está perfecto. Va a haber de hecho, parte de ese gabinete va a estar el Consejo Económico y Social también. ¿Dentro? No, dentro no. Es una superestructura. Va por encima de los ministerios. Va por ley y va por encima de los ministerios. Bueno, a ver, ¿cómo piensa Martín Guzmán? Rápidamente. Acá el objetivo de la columna de hoy es meternos en la cabeza de él y tratar de ver por qué él piensa de esta manera, piensa que la salida es por ese lado, que es me parece que es un valor agregado con lo cual podemos jugar. Martín Guzmán piensa que ya estuvimos acá, que ya pasamos en algún momento por acá, como esos argumentos de la ficción. Exacto. Que dice, bueno, pero viajé en el tiempo, o en todo caso, bueno, ya estuvimos acá. ¿Por qué dice él? Porque esto ya le pasó a la Argentina. ¿Y cómo lo resolvió el presidente Macri? Bueno, lo resolvió de una forma muy singular, que es, en lugar de hacer lo que tendría que haber hecho, golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué hizo? Estiró los tiempos, pero en realidad ya estuvimos. Ahora estamos peor, porque además de la deuda con los mercados financieros, tenemos deuda con el fondo. Antes teníamos solamente deuda con los mercados financieros internacionales y podríamos haber hecho en parte o en un todo lo que él va a proponer ahora. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a las definiciones clásicas de Martín Guzmán para saber un poquito cómo piensa. Fácil, la primera, pregunta de Macro 1. ¿De dónde salen los dólares con los que se pagan las deudas externas? Dice él. Esto todo está tomado de... Paper, notas... Todo. Bien. Interpretaciones de él. Él dice, bueno, obviamente se toman prestados. Alguien que vivió en la década del 90 te podría decir, vendiendo YPF, vendiendo otras empresas, también te haces de dólares, pero obviamente los usas rápido. O los tomás prestados o se obtienen del saldo comercial de las exportaciones menos las importaciones. Es decir, usás dólares para pagar las impo, pero si vos lo que le vendés al mundo es mayor, la diferencia entre las expo y las impo son los dólares legítimos que tenés. Es lo que viene diciendo Alberto Fernández desde que empezó la campaña. Claro, es una definición inocente, naif, uno dice, bueno, mirá lo que me estás contando. Bueno, no es menor. ¿Por qué? Porque si vos lo que vas a querer es un cambio en este sentido, es decir, necesitas dólares, ya vamos a ver para qué, o los tomás prestados, cosa que ya no podés hacer, o en segunda instancia, ¿qué tenés que generar acá? Tenés que generar que este factor crezca o que disminuya. ¿Se entiende? Para que tener más dólares acá... No hay otra manera. Tenés dos. En esta segunda parte tenés dos. O hacés que las impo caigan, que las importaciones caigan, o hacés que las exportaciones suban. O hacés que pasen las dos cosas. Ahora, esto no es bueno, y ahora vamos a ver por qué. Vemos la que viene. Esto es todo como una especie de pasillito. Está esta paradoja, y a esto Guzmán le presta mucha atención. Para que nos presten, dice él, o sea, en realidad, vamos a ver cómo obtenemos, pero ahora que no tenemos préstamos, para que nos presten, ¿qué tenemos que hacer? Se necesita generar la percepción de que podemos conseguir los dólares para hacer el repago, es decir, conseguir los dólares por encima de los que se consumen, conseguir los de la Expo por encima de los de la IMPO, ¿se entiende? Perfectamente. Esta paradoja es la de cualquier sistema financiero en cualquier parte del planeta. ¿A quién le presta el banco dinero? A quien sabe que se lo puede devolver. ¿Y cómo sabe que se lo puede devolver? Porque lo tiene. Sí, claro. O que lo tiene o lo tiene... Sí, pero ahí hay una cosa de percepción que me da la sensación que vos te referís a expectativas, no solamente a un tema... Por supuesto. Es decir, que se genere la expectativa. Así funciona el sistema financiero y esta es la gran injusticia del sistema financiero. Le presta plata a aquel que la tiene. Dice, bueno, entonces ¿para qué te la estoy pidiendo prestada? No, bueno, porque quiero invertir, qué sé yo. Pero en realidad, si vos pasás y no tenés plata, no te prestan. Mostrame... Bueno, lo mismo pasa en el sistema financiero internacional, digamos. A la Argentina no le prestan ahora, ¿por qué? Porque no puede mostrar cómo va a ser para pagar esa deuda a futuro. Entonces, por eso no le prestan. Pero en realidad, lo que piensa Guzmán es que la Argentina todavía está dentro del sistema financiero. Nosotros tenemos como una percepción errada, yo me incluyo, en esto de decir, la Argentina ya está fuera, ya no le prestan. No, la Argentina forma parte. Hoy hablaba con Juan Napoli, Sí. del Banco de Valores. Sí. Tiene una posición que me sorprendió gratamente en el sentido de escuchar voces distintas, mucho menos pesimista incluso de la que tenemos nosotros. Es decir, veía un escenario, lejos de ser sencillo, pero no imposible, de resolución. Bueno, está bien, digamos. Nosotros tenemos creo la obligación de ser totalmente cautelosos y conservadores en esta instancia para no transmitir expectativas que, ojalá la gestión sea exitosa. Entonces volvemos al razonamiento anterior. Dos formas de generar más divisas o más dólares. O suben las expo o bajan las importaciones. Camino 1,
que suban las Expo. Para Guzmán esto es virtuoso. ¿Por qué, dice él? Porque la economía crece mientras tanto. Es decir, vos no podés generar un salto en las exportaciones, que es lo que necesitas para generar más dólares, si todo el entramado productivo no se pone en marcha. Claro. Vos no podés hacer, es mentira, dice él, es un mito esto de que pueden crecer las exportaciones y que eso te arrastra crecimiento. No te arrastra nada. ¿No? Él cree, por evidencia, porque lo ha estudiado, que digamos esa concepción de devaluamos, suben las exportaciones y nos salvamos todo. Bueno, es un fracaso rotundo. Bueno, infelizmente nosotros podemos dar fe como argentinos de que eso no ocurre, por lo menos en nuestro país, con la matriz productiva de nuestro país. Claro, claro. El otro camino para quedarte con dólares es más ajuste y más recesión, obviamente, ¿por qué? Porque si vos bajás las impo, ¿qué significa que vos importás menos? Que hay menos gente que tiene hoy poder adquisitivo con su salario y que en todo caso aquello que va a comprar se le pierde, se le distancia en función de ese poder adquisitivo. Básicamente, si vos llevas a una crisis cambiaria, como la que tuvimos, se devalúa. Se devalúa, todos los insumos de la importación son más caros en pesos, todos los productos son más caros en pesos, tu salario pierde, es decir, cuando pierde tu salario, entras en una zona de recesión económica. A la recesión, ¿qué genera? Estancamiento, caída de empleo, genera pobreza, que a su vez, ¿qué genera? Menor consumo, menor recaudación, es decir, son círculos concéntricos, es el infierno de Dante que va hacia abajo. Entonces, la virada de Guzmán es esta, camino 1, la 2 ni se te ocurra, en la 2 estamos, dice él. En la 2 están cayendo las importaciones, el gobierno resalta el saldo comercial, pero está tomando este camino. No es que está tomando, quedó ahí después de la devaluación. Entonces él dice, esto lo tenemos que frenar y esto es lo que tenemos que poner en marcha. Vemos la que viene. ¿Se entiende más o menos cómo va pensando Guzmán digamos, la política que va a llevar adelante? Y acá vamos a un cálculo aritmético y ya nos metemos con el tema deuda, que en realidad es una cuestión más bien filosófica. Si no crecen las exportaciones, dice Guzmán, los gastos en dólares tienen límite de lo que se le vende al mundo. Esta es la historia de la Argentina económica de los últimos 70, 80 años, o 100. Esta. Dificultades para financiar el crecimiento. Esto es lo que nos pasa cada X tiempo. Puede ser 10, 8, 15, 8, 10, 10, 8. No, mucho, cíclico. No nos vamos mucho más allá de eso. ¿Qué significa esto? Bueno, la forma de la economía argentina es tal que en algún momento la demanda de crecimiento, la Argentina no hace las máquinas con las cuales produce, no hace los insumos que abastecen esas máquinas, entonces cuando empieza a crecer la economía, en algún momento te pide más dólares. Cuando vos no se los podés ofrecer, porque cuando vos estás creciendo no pensás, voy a favorecer un sector porque ese me va a generar más dólares, que lo que va a hacer es que no me detenga en el crecimiento. Eso no pasó, o pasó poco, ¿no? Entonces, ahí es donde se dan estos ciclos que en la literatura inglesa se llaman de stop and go, que es, se frena, y se frena durante un tiempo, entras en una recesión económica, un estancamiento, y después empezás a crecer. Entonces, dice Guzmán, con esas hipótesis que se manejan, yo tengo ahora que cancelar deuda. Tengo que decirle al mercado financiero cómo te voy a pagar. Entonces dice, tengo 3 escenarios para pagar esa deuda. O me considero que estoy adentro del mercado financiero y le pregunto cuánto me van a cobrar los acreedores o quienes me pueden financiar para que yo le haga un canje de deuda. Entonces me van a decir, mira, te puedo cobrar, a ver, déjame ver, miran la libretita y dicen, riesgo país más tasa del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy 2.200, 2.300 puntos más 2, 3 puntos. Te tengo que cobrar, no sé, al 25%. No te voy a... No way. ¿Por qué dice Guzmán? Porque con esta lo que pasa es que en un año vamos a un default derecho. Entonces, sacala. Ajustar aún más el gasto en dólares. ¿Qué significa esto? Bajar las impo, significa restringir aún más. Con una economía recesiva, dice Guzmán, si yo voy por este lado, es decir, si yo quiero pagar deuda con los dólares que me genera el ajuste, dice, directamente genero más pobreza todavía, más indigencia. Una espiral... No se puede. Por último, horrible. Renegociar los pagos de la deuda. Tengo que agarrar todos los contratos que tengo de deuda y tengo que decir, bueno, a ver, esto te lo puedo pagar dentro de X tiempo. Vemos la que viene. Me quedo con la 3 ahí. Ahora él dice, bueno, ahí tengo 2 alternativas. Esto es como elige tu propia aventura, ¿no? Si elijo la 3, tengo 2 alternativas. Reestructuro, que incluye quitas de capital, pero lo que él dice es, si yo te saco
Si yo te digo, mira, del bono que tenés te pago el 80%, pero el 20% no te lo voy a pagar, él dice, me van a penalizar, la Argentina entra en una espiral, me van a decir que estoy en default. No estás en condiciones de hacer Argentina 2003, ni Uruguay, ni Ucrania, ni de todo lo que se vino absolutamente, comentando. dice, ¿por qué? Bueno, porque genera un escenario de incertidumbre, es costoso, no normalizás absolutamente nada, y lo más probable es que hasta que salgas de esto, el costo en términos del crecimiento económico, el costo en términos de la relación con los mercados internacionales sea mayor a lo que te ahorres haciendo esa quita. Entonces la palabra quita, él no la tiene en cuenta y dice, no, quita no. Vamos por este lado, el reperfilamiento de la estructura temporal de pagos de deuda, esto en la traducción es, te voy a negociar todos los contratos de deuda, vos me vas a decir que yo no estoy en default, es decir, el mercado te va a garantizar que vos no estás en default. Entonces, la situación de alguna manera permanece estable en términos de la Argentina como sujeto de crédito internacional. Y lo que yo hago es, en lugar de refinanciarme a tasas de mercado, que hoy no puedo, siento a cada uno de los acreedores y le digo, bueno, te voy a pagar a partir del año 4 o a partir del año 3, depende, eso es lo que se está viendo. Pero en el año 1 y en el año 2 no pago ni intereses ni capital. Eso queda dentro del contrato. Y por ende no se puede decir que estoy en default porque hubo alguien que me firmó y que está de acuerdo. Homologado. Está homologado, ¿no? Entonces van a ir por este lado. Y vemos la última, que es importante y que le da sentido a todo el resto, que es que esto no se puede hacer, digamos, solamente por una gestión financiera. Esto tiene que ser parte del crecimiento económico. ¿Por qué, dice él? Porque todo el tiempo me van a estar mirando a ver si yo voy a poder repagar esa deuda. Y en la Argentina no hay forma de generar más dólares sin poner en marcha la economía. Claro. Es decir, no solamente generándole condiciones a la exportación. No, ahí yo tengo que poner en marcha toda la economía, porque si no, no va a funcionar, porque ya lo tratamos de hacer y no funcionó. Entonces, plan de desarrollo, crecimiento productivo, consistente, dice él, en términos macroeconómicos. ¿Qué significa esto? Tengo que poner en marcha industrias que me consigan dólares, pero que no me los consuman. Que me consigan más dólares de los que me consume. ¿Por qué? Bueno, porque si quiero ensamblar, voy a poner un caso polémico y ya me van a decir de todo en las redes sociales. Seguramente. Pero si quiero ensamblar teléfonos en Ushuaia, tengo que ver a ver cuánto estoy pagando por los dólares para importar todos los productos para ensamblar ese teléfono. Además del agro, ¿y qué sectores te dan más dólares que los que... Muy pocos. ¿Economía del conocimiento? Sí, bueno, por supuesto, poco, digamos, pero digamos, nada que sea... No, bueno, toda la exportación de hidrocarburos uno podría pensar, a pesar de que se trae mucho insumo del exterior. Sí. Todo eso se paga en dólares. Entonces, bueno, y la segunda parte es esto, ¿no? Es algo que tiene que ver con esto, es plantear un programa macroeconómico. Vos tenés que mostrarle al mercado hoy cuál es tu plan económico y que te crean. ¿Y cómo te creen? Y solamente si esto es consistente, dice Guzmán. Bueno, eso para meternos un poquito en la cabeza de Martín Guzmán, que yo creo que tiene un plan económico consistente y que sobre todo tendría que traer cierta mejora también a nivel doméstico. Eso es importante. Gracias, Julián. No, por favor. Gabriel Morini, con los alfiles de Alberto Fernández en la justicia. Nuestro hombre en el Poder Judicial, Gabriel No, Morini. lamentablemente no. Ojalá fuese así. Pero tenemos que hablar y partir de la base de lo que veníamos conversando antes respecto a este mensaje, ¿no?, de Alberto Fernández y de cómo se parapeta en cuanto a su relación con los tribunales para esta nueva etapa. Esto es, sin operadores y contra los mutantes, sería el dicho de Cristina Kirchner cuando calificó así al juez Julián Ercolini, mutante por los jueces que cambian su parecer con los signos políticos. Bueno, eso parece que no va a estar admitido. Perdón, esa duda te la pregunto al aire y no te la pregunté fuera de aire. ¿Mutante era por su parecer con los signos políticos o que cambian su parecer jurídico sin demasiada explicación? No, estaba relacionado a tiempos políticos. Pero bueno, para analizar esto, digamos, partiendo de la base de que le vamos a creer, le vamos a dar la derecha a Fernández respecto del tema de los operadores, porque si no cambia todo, digamos, claro, cuáles van a ser los distintos puntos centrales o los ejes sobre los cuales se va a apoyar una eventual gestión en materia de política judicial y sobre todo la relación con los tribunales, dónde va a estar aceitado y dónde no.
Vamos a analizar algunas cuestiones porque ya están definidas. Parte del gabinete estableció casi un puesto cantado, que era el de Marcela Lozardo para el Ministerio de Justicia, de gran experiencia junto a Alberto Fernández, ex socios en el estudio jurídico que compartieron juntos, también con experiencia en la gestión, con buenas relaciones entre los jueces e incluso también, después lo vamos a analizar cuando nos detengamos más en el análisis del gabinete, de muy buena relación con la Corte. La llegada es a través de Elena Hayton de Nolasco, que se acerca, digamos, es propuesta por el gobierno de Kirchner en ese momento, a instancias de Marcela Lozardo. Era secretaria de Justicia. Fue secretaria de Justicia también en la gestión y permaneció poco tiempo después de que Alberto Fernández partiera como jefe de gabinete y ella también presenta su renuncia. Por un lado, este va a ser el vínculo institucional, por excelencia. Tiene buen diálogo, lo puede hacer, digamos. ¿Cuáles son los otros puntos de contacto con tribunales? La Secretaría Legal y Técnica. ¿Por qué decimos que es importante esto? Donde está confirmada Vilma Ibarra, que también mencionamos también como un número puesto. Porque, como dijo Alberto Fernández, es quien le cuida la espalda al presidente en lo que firma. Y en lo que firma también está lo que el presidente propone a partir de lo que van a ser decretos. Por ende, todo eso va a ser materia de análisis del Foro Contencioso Administrativo Federal, lo que nos remite a nuestra anterior edición, donde veíamos exactamente cuáles son los límites donde puede judicializarse alguna decisión del Poder Ejecutivo tomada por una decisión así. Obviamente tiene que pasar por el tamiz de la Secretaría Legal y Técnica. Mencionamos a otro de los puntos de contacto. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene mucho conocimiento de la justicia sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, ha convivido con uno de los principales operadores de Cambiemos, digamos, su contracara, que vendría a ser Daniel Angelici, obviamente con muchos mayores tentáculos Angelici en la justicia federal. Estamos hablando de Juan Manuel Olmos, un hombre muy gravitante de la justicia porteña, porque además ha sido presidente del Consejo de la Magistratura, tiene mucha llegada. Ahora lo que dicen es, como va a ser jefe de asesores, bueno, va a monitorear todo por encima, digamos, un montón de temas, nada relacionado con justicia. Y dentro del entorno de Alberto Fernández lo que dicen es, nadie va a mover un dedo por la justicia, por lo menos desde acá, que no sea por los canales institucionales. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, Olmos sabe, ¿no lo van a usar para esta función? Probablemente no, según lo que efectivamente dicen en el entorno de Alberto Fernández. El otro punto importante es la Procuración del Tesoro. ¿Por qué es la Procuración del Tesoro? Es importante porque ya lo dijimos, el poder de daño de la Procuración del Tesoro es relevante. Y nos mencionamos lo que tiene que ver con tarifas, todas las apelaciones que han ocurrido durante este tiempo, el escudo anticautelares que preparó Bernardo Sarabia Frías, que va a ser antecesor de Carlos Zanini, pero también todo lo que puede ir avanzando en cuanto a investigaciones previas. Ya tenemos la declaración de Balbín por el tema autopistas, ya tenemos todo lo relacionado con el tema Odebrecht. Digamos, la Procuración del Tesoro va a tener que defender el acuerdo con el Correo Argentino, ¿o no? ¿O no? ¿O no? Digo, es importante, es la representación de todos los abogados del Estado. ¿Sí? ¿Dónde litigan los abogados del Estado? En todos los tribunales. ¿Y dónde litigan por excelencia también? En la Corte Suprema. Ese es un dato central referido a cuál puede ser el rol de Carlos Zanini respecto a esto. Y ahora nos metemos en, digamos, otros lugares donde Alberto va a tener que poner alfiles determinados que van a jugar distintas partidas en simultáneo. La Procuración General. Muy bien, nosotros ya arriesgamos quién puede llegar a ser el nombre. El que quiere, si fuera por Alberto Fernández, es Daniel Rafecas. Pero lo supeditaste a cuestiones políticas, obviamente. Lo supedito a cuestiones políticas internas, las menos, y externas, que es el requerimiento del decreto 222, que es precisamente todo el proceso de selección de tanto jueces de la Corte como Procurador General, que obliga a tener 2/3 de los votos del Senado. El peronismo tiene muchos, no llega a los 2/3, va a necesitar el aporte de otras fuerzas políticas. En ese esquema es que entonces estaría Rafecas. Pero este proceso demora, o sea, no va a cambiar el 11 de diciembre. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Interinato del interinato? Porque algunos están pensando, bueno, Eduardo Casal, que es el procurador interino, tiene que dar un paso al costado. Otros están pensando, incluso cerca de Eduardo Casal, lo que he consultado es no. En principio no, él se va a quedar hasta que venga su sucesor y después va a volver a ser procurador ante la Corte, que era su cargo anterior. Bueno, así las cosas, hay un sector del albertismo que está proponiendo a Víctor Abramovich. Víctor Abramovich es otro procurador de la Corte, pero con menos
vamos a decir así, en el orden de, si hubiese una especie de... Lista de jerarquía. Orden de prelatura, claro, Sí. de jerarquías. Primero estaba Casal, después está la Procuradora ante la Corte, Laura Monti, y tercero está Víctor Abramovich. Habría que hacer algún manejo del punto de vista administrativo para que Abramovich suba sobre Laura Monti y quede a cargo del interinato en el caso de que Eduardo Casal dé un paso al costado. Esto está todo a considerarse. ¿A tiro de qué está Eduardo Casal? De nada. No, en el sentido es, si el presidente dice, No. córrase porque usted... No. No. ¿Cómo se lo No, no, remueve? no. ¿Cómo se lo No, separa? Esa es la pregunta. No. El proceso de separación tiene que ser vía juicio, O sea, instancia corre de él o juicio vía político. juicio político, incluso siendo interino, mira. Sí, porque no es una disposición, es un ente autárquico, digamos, el Ministerio Público Fiscal, que se rige con sus propias normativas. La normativa indicaba que si se iba el Procurador General, queda el más antiguo a cargo. Ese más antiguo era Eduardo Casal, nadie lo seleccionó, digamos, no lo seleccionó Cambiemos, digamos, no lo puntualizó, sino que ascendió por el normal orden de funcionamiento jerarquías. institucional. Si Bien. siguiéramos ese orden de jerarquías, estaría Laura Monti debajo de Casal y Víctor Abramovich en segunda instancia. Algunos creen que podría saltarse una instancia y ser Víctor Abramovich el interino del interino. En el caso de que Casal se vaya. Consejo de la Magistratura. Acá Jerónimo Ustarroz va a ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. No sabemos todavía si va a ocupar el cargo de secretario o subsecretario de Justicia. Eso es un tema, digamos, te diría lateral, porque el representante del Ejecutivo puede cumplir cualquiera de estas dos funciones, no necesariamente una de otra, pero es el encargado de las mayorías. Y mira, ahí te hago el cálculo del Consejo, que no es una forma de hacer, digamos, no es una formación futbolística, Sí. sino es 2 más 2 más 1 más 1 más 1, hoy es 7. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de cómo sería el bloque oficialista. Si proyectamos cuál sería el bloque del nuevo oficialismo, serían 2 consejeros por el Senado, mayoría, 2 consejeros por la Cámara de Diputados, mayoría, 1 consejero del Poder Ejecutivo, Ustarroz, 1 consejero académico, Molea, 1 consejero juez, Lugones. Alberto Lugones, de la lista celeste. Eso te daría 7. ¿Qué necesitas vos para pivotear? Ya con esto tenés mayoría para resoluciones administrativas, reglamentarias y demás. Digamos, te sobra. ¿Qué necesitas para llegar al 9, 2/3, envío de juicio político? Tenés para pivotear con 2 abogados de origen radical, en líneas generales, más cercanos al ala siglista, uno podría decir, digamos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. O podés pivotear con otros 2 jueces, Juan Manuel Culota o Ricardo Recondo de la lista Bordeaux, que parece el más lejano desde el punto de vista de proximidad para lo que va a ser este bloque. Pero estás a 2 de tener la mayoría absoluta en el Consejo y obviamente con este número se bloquea cualquier cosa que proponga la oposición, digamos, que quedaría en minoría representada únicamente por los consejeros del ala política. Eso es uno de los puntos importantes. Cambios en reglamentos y procedimientos, como decíamos, es uno de los ejes sobre los que va a versar el nuevo Consejo. Y vamos al último, que es el que fue agenda este fin de semana. Sí, la nueva estructura de inteligencia, podríamos decir de la ex AFI. Sobre esto hay multiplicidad de versiones y pocas certezas. ¿Por qué? Porque lo que me cuentan a mí es que el propio equipo de trabajo tiene mucha incertidumbre respecto a esto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una clara dirección que dice vamos por allá y vamos. Porque las consecuencias, cuando vos te metes con estos señores, generalmente son impredecibles. Digamos, el último gran cambio fue a fines de 2014 con básicamente la salida de Jaime Estiuso, que era el hombre fuerte por excelencia de los últimos 20 años de la Agencia Federal de Inteligencia, y derivó en lo que derivó. Digamos que ahí fue cuando se termina la CIDE y se transforma en la Agencia Federal de Inteligencia. Exactamente, no, ahí se termina, desembarca Parrilli como el señor 8 y efectivamente cambia, o sea, hay un proyecto de ley, cambia y le sacan las escuchas, digamos, que eso fue otra cosa importante. Las escuchas no van a volver acá, van a ir a la Procuración General, eso ya lo contamos. Te hago una pregunta que me interesa particularmente, porque creo que es un foco de... Bueno, medio fétido, que tiene que ver con algo que había resuelto tarde, pero había resuelto el kirchnerismo, y Macri lo volvió a dar, fondos reservados. Sí. Si no hay AFI,
no está claro qué pasa con eso, ¿verdad? No, a ver, que no haya AFI, puede no haber AFI como estructura, Claro. pero sí va a haber inteligencia, lógicamente. No, sin duda. Un país no puede privarse de esa cuestión, más aún hay, digamos, nosotros tenemos entendido realmente por inteligencia y hoy nos visualizamos la imagen de Marcelo D'Alessio, digamos, en torno a qué se dedica la inteligencia. Eso es la deformidad de todo lo que debería hacer o no hacer la inteligencia aquí en Argentina. Hay, o por lo menos había, el año 2015, sectores de inteligencia que estaban precisamente entrenados para lo que eran ciberataques. Ciberataques, estamos hablando de ataques que pueden tomar control de una planta potabilizadora, digamos, a través de sistemas. Por eso es muy importante ese aspecto de inteligencia. Todo lo que tiene que ver con seguridad nacional es importante. A todas las payasadas que se ha dedicado en este último tiempo, en estos 25 años mínimamente, no tiene ninguna importancia. Que debe ser un sector, ¿no? Supongo. Debe ser el sector más ruidoso, pero un sector al fin. Sí, en definitiva, como hay tanto oscurantismo que atraviesa siempre todas estas estructuras, cuando se las quiso transparentar fue un paso adelante, pero fue como el juego de la oca. Cuando se quiso dar otro paso para adelante, se volvieron 3 para atrás. Dos aspectos importantes. Digamos, para cerrar con el tema AFI, la idea es partirla y generarla, profesionalizarla por un lado y asfixiar todo lo que tiene que ver con el vínculo con los jueces federales. Léase, ¿va a haber policía judicial? No lo sabemos. Puede ser una idea del Comité de Seguridad establecer lo que siempre se ha querido, una policía para los jueces. Que los jueces no interrelacionen más con los sectores de inteligencia, habida cuenta de estas investigaciones federales, narcotráfico, trata de personas, etcétera. Bueno, otros dos aspectos importantes cuyas poltronas todavía no tienen un nombre concreto. Estamos hablando de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción. Algunos dicen que para la UIF ya hay un nombramiento y que está asegurado, un abogado muy cercano, Alberto Fernández. Y también queda la duda, ¿no? Si cambia de la órbita de Hacienda a Justicia de vuelta, como estaba la Unidad de Información Financiera. Bueno, la implementación del Código Procesal Penal, esto es importante porque ahora, a partir del nombramiento de Ángela Ledesma como presidenta de la Cámara de Casación, acaba de haber un pivot interesante entre lo que van a implementar del sistema acusatorio, es decir, los fiscales con el manejo de las investigaciones, y lo que eventualmente pueda llegar a trasladarse a la justicia federal, la más influyente, la de Comodoro Pi. Así como las excarcelaciones, o en realidad el nuevo sistema de prisiones preventivas fue la última modificación resonante, hay muchas modificaciones que se están implementando y que pueden partir del Código Procesal, que pueden tener alcance federal sin necesidad de establecer ya mismo la implementación del Código para la capital federal. Y el otro asunto importante es la bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia. ¿Por qué? Porque va a ir en sintonía con lo anterior que vimos. Si va a haber una disolución de la AFI tal como la conocemos, necesitas ampliar las atribuciones de la comisión bicameral. Y te pido breve esto, pero la bicameral de inteligencia, ¿funciona? ¿Puede funcionar? ¿Puede controlar? ¿Puede hacer su tarea? Se juntó 2 veces este año. Bueno, por eso te estoy preguntando. Además tiene la ventaja que como es de organismos de inteligencia, actividades de ese tipo, es secreta, tiene un presupuesto secreto que generalmente se reparte entre sí y no hay mucho más. Después, otra de las bicamerales que va a tener que cobrar relevancia es la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. Esto en atención a tener un nuevo procurador, definir procuradurías, definir si está bien orientada la política criminal o no en la República Argentina. Y después esta última, que es casi como una perlita, que va a estar en manos seguramente de alguien que Cristina Kirchner puede llegar a considerar mucho, porque es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Son quienes en definitiva validan los pliegos de los jueces. Exacto. Para que el Senado después le ponga la firma y apruebe cada una de las designaciones que vengan del Poder Ejecutivo. Todo esto es el ecosistema que va a tener que funcionar si no están los operadores. Gracias, Javier. En instantes nada más, voto a voto, la elección en Boca Juniors. Toda la información la tiene Noelia Barral Grijera. Antes de hacer la columna, de hacer el informe de Gabriel Morini, estaba viendo una diferencia menor a la que se había escuchado durante la tarde, pero parece que ahora eso se volvió a consolidar. Así que Noelia va a tener la información de la última elección que va a enfrentar el macrismo, en este caso en el Club de la Ribera. El Lautaro Maislin con toda la cobertura de la marcha de los mansos. Ahí lo vemos a Lautaro Maislin en el 7D de Mauricio Macri. Ya vimos.